Para calle56.com hoy vamos a conversar con el doctor Eddie Rodríguez Suero sobre el dolor lumbar. Un tema interesante, una patología muy común en lo que es la República Dominicana. El dolor lumbar es una entidad clínica que se presenta a nivel de la espalda baja. O sea, el dolor de espalda puede ser localizado en todo lo que es la espalda, pero sabe que la columna, la espalda tiene segmento cervical, torácico y lumbar. El dolor lumbar es el que se localiza a nivel de la espalda baja y no se irradia más allá de la región glútea. Es un dolor que lo puede presentar cualquier, incluso las estadísticas establecen que cada ser humano mínimo tendrá un dolor de espalda en su vida. Tú sabes que es una entidad clínica muy frecuente en la consulta del ortopeda e incluso en la consulta del médico familiar, en las emergencias. Y esta entidad clínica representa la segunda patología por la cual los pacientes visitan a su médico en los países americanos, o sea, en Estados Unidos, que son las estadísticas que nosotros manejamos, y en nuestro país la patología más frecuente está encasillada en la patología número 2 con frecuencia de visita médica. La causa de dolor lumbar son multifactoriales. Por eso es que cuando tenemos un paciente que nos viene a la consulta con un dolor lumbar, hay que hacer una exhaustiva historia clínica y una evaluación física, un examen físico completo. Porque muchas veces una causa que es bien frecuente de dolor lumbar lo representa una infección de vía urinaria, una pielonefritis. Pero el paciente te llega a la consulta con un dolor lumbar, pero él no sabe que tiene una pielonefritis. Si usted como médico no evalúa una pielonefritis, para las personas que nos están siguiendo, es un proceso inflamatorio a nivel de la pelvis renal. Entonces, dentro de las infecciones de vía urinaria también tenemos las estenosis del conducto raquídeo lumbar, tenemos los traumas, las fracturas. A veces también un paciente viene con dolor lumbar y está cruzando con otra patología muy diferente a la columna. Por ejemplo, un aneurisma de la arteria aorta abdominal en expansión te da un dolor lumbar que el paciente cree que es de la columna que está sufriendo, pero no es un aneurisma, que si usted no evalúa bien el paciente, entonces esa patología le puede dar traste a la vida. Hay otras patologías como son las escoliosis lumbares, las escoliosis del adolescente. Es multifactorial, pero las más frecuentes son las estenosis, las infecciones, los espasmos musculares, o sea, una contractura muscular a nivel de la región de los músculos paravertebrales te da un dolor lumbar importante, y esas son de las causas más frecuentes. El dolor lumbar se puede presentar en cualquier edad, porque te dije ahorita que mínimo una vez en tu vida tú vas a tener un dolor lumbar, pero sí se presenta entre la edad de 25 años en adelante. El rango más frecuente, eso está entre, se dice que los hombres padecemos más dolor lumbar por el tipo de trabajo que hacemos, o sea, 2:3. Mientras una mujer viene con dolor lumbar, 2 hombres se presentan en la consulta. Esa estadística puede variar. Esta es una patología, la patología lumbar, el dolor lumbar. Vaya la redundancia, es bueno aclarar que si están buscando, por ejemplo, dolor lumbar, lo van a encontrar con diferentes nombres: lumbar, lumbalgia, dolor lumbar propiamente dicho, lumbago, porque hay otras entidades que además que te dan dolor lumbar, te dan también una irradiación a los miembros inferiores. Ya eso es otro tema que lo vamos a tratar en otro segmento, que dolor lumbar combinado con dolor en los miembros inferiores, que es otra patología clínica. Se me olvidó decir también ahorita que una causa importante de dolor lumbar también son las hernias discales. Ya para manejar el dolor lumbar, después que tenemos ya un diagnóstico establecido y la causa que lo está produciendo, pues entonces nuevamente antes del manejo es bueno también explicar que ya cuando tenemos un paciente con un dolor lumbar, ya que le hacemos la historia clínica y la evaluación física, tenemos que apoyarnos con estudio de imágenes. Normalmente nunca se pasa por alto una radiografía simple de columna lumbar apilateral. Ahí podemos verificar los espacios discales, intervertebrales, y ver si hay alguna patología, una fractura por aplatamiento, que también es una causa de dolor lumbar, o sea, en estos pacientes que tienen osteoporosis, o una osteolisis de una de las vértebras que se produce normalmente por una tuberculosis vertebral, que también da dolor lumbar. Y si no es concluyente la imagen de radiografía, se puede hacer una tomografía, aunque ya está en desuso, porque la resonancia magnética te da un diagnóstico más detallado, y tú normalmente últimamente estás obviando ya la tomografía, la estamos dejando ya más para usarlo en pacientes que vienen con traumas lumbares. Ya después de establecido el diagnóstico, entonces podemos manejar pacientes con AINES, son antiinflamatorios no esteroideos, que pueden ser desde un diclofenaco hasta un dextroprofeno.
También a veces en pacientes que se le puede aplicar esteroides, o si utilizamos pequeñas cantidades de esteroides en dosis mínima para manejar el dolor lumbar con excelentes resultados. Si es un dolor lumbar por espasmo muscular, pues entonces también le agregamos los relajantes musculares. Si es un dolor lumbar por una hernia discal, pues entonces aparte de los relajantes musculares, los antiinflamatorios, pues nosotros le agregamos también los neuromoduladores, que son medicamentos que ayudan a la mejoría del paciente cuando por una compresión a nivel de una raíz o de la médula espinal. Eso depende de la causa. Por ejemplo, si es un dolor lumbar por un espasmo muscular propiamente dicho, nosotros casi siempre se mejora con tratamiento no quirúrgico y no invasivo. Por ejemplo, como relajante muscular, los AINES, y también entonces nosotros nos ayudamos con el fisioterapeuta. Ya cuando tenemos paciente que le ha mejorado la parte dolorosa, nosotros enviamos al paciente donde un fisioterapeuta para que nos ayude a fortalecer los músculos de la región de la espalda, nos le dé terapia física para que el fisioterapeuta nos ayude. Es común, de hecho. ¿Qué tienen que hacer las embarazadas entonces? Manejarse el dolor lumbar cuando tenemos una paciente embarazada. Hay que explicar que el dolor de espalda baja se presenta en las mujeres embarazadas porque acuérdate, la columna tiene que modificar su curvatura fisiológica normal y hacer una hiperlordosis lumbar, o sea, aumentar la curvatura para poder soportar el peso de la espalda. Y esto muchas veces a las mujeres embarazadas le da mucho dolor. Casi la mujer embarazada no podemos manejarla con ningún tipo de medicamento, a menos que no sea un acetaminofén. Se reserva el tratamiento para cuando la paciente se termina su embarazo, pero sí se puede manejar con acetaminofén y ya dependiendo si la estadía del embarazo, o sea, la edad del embarazo, se puede manejar con otro tipo de medicamentos que ya lo maneja bien el ginecólogo, que no son diferentes de acetaminofén. Pero sí es bien frecuente el dolor lumbar en paciente embarazada. Siempre le aconsejo a mi paciente en la consulta que para estar en salud de la espalda hay que mantener una postura erguida, o sea, en posición adecuada. Si usted se está levantando de la cama, hay posiciones en las que usted tiene que levantarse. Usted no se levanta de un solo golpe, usted se sienta primero, después se incorpora. No levantar pesos excesivos desde el suelo. Por ejemplo, un dolor lumbar por espasmo muscular se presenta normalmente en paciente está sentado por tiempo prolongado y cuando se va a parar no puede pararse. Otras veces quizá a usted le ha pasado en la casa que dice un familiar suyo, oye, estaba levantando una carga del suelo y sentí que algo me estrelló en la espalda y no puedo caminar. Entonces, eso es que se desgarró un músculo, desgarró un ligamento de la columna y entonces le está produciendo ese dolor, esa sensación dolorosa. Mantener una buena postura. El uso de motocicleta en nuestro país es una causa importante de incidencia de dolor de espalda, porque aquí ese movimiento de la motocicleta te va a amortiguar mucho en la columna lumbar, que es la que aguanta más el peso del cuerpo, y van a venir frecuentemente con dolor lumbar. Por ejemplo, si tú tienes una cama en tu casa que se hunde, tienes que cambiarla, o tienes una cama que es excesivamente dura, también tienes que cambiarla. Tenemos que tener un colchón que se adapte a la curvatura fisiológica de nuestra columna para prevenir los dolores por espasmo de la columna, dolores lumbares. Tenemos muchos médicos empíricos en la casa, alrededor de nuestras comunidades. Siempre tenemos un vecino que es médico y te vive recomendando. Mi exhortación es que no se pongan a utilizar medicamentos que se lo esté prescribiendo un agente no facultativo en la materia, porque entonces cuando nos llega a nosotros el paciente, nos llega un paciente polimedicado con medicamentos que muchas veces ni siquiera son para esto, y entonces se nos complica más porque el paciente crea resistencia a los otros medicamentos que nosotros científicamente le vamos a indicar. Mi recomendación es visite a su médico de confianza y para que se mantenga en salud, para que te mantenga una salud de su espalda en perfecto estado. Nosotros somos, aparte del médico, la población en general, corresponsables de que mantengamos la población informada de cómo manejar y cómo mantenerse en un estado de salud tranquilo y sin dolor en la columna vertebral, explicándole, informándole, diciéndole si te duele, no te quedes en tu casa, visita a tu médico, y con solamente eso nosotros ayudamos a un paciente.